Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar hoy a continuar con los temas de seguridad de la información. El día de hoy vamos a revisar un tema muy importante, sumamente importante, que es la criptografía de llave pública. Al menos para tener una idea y conocer por encima qué es la criptografía de llave pública y algunos conceptos relacionados con estos términos. También es una introducción a lo que vendría a partir de las próximas sesiones, que ya empezaríamos con la parte de seguridad aplicada, que sería revisar conceptos de blockchain, creación de contratos inteligentes, sistemas descentralizados. Entonces, en todo eso, en todo lo que sigue, se utiliza el concepto de criptografía de llave pública, además de todo lo que ya vimos, ¿no? De funciones hash, autenticación, ¿qué más? Criptografía de llave pública, por supuesto, árboles de Merkle, integridad, todos esos conceptos que hemos estado revisando a lo largo de estas sesiones, todo va a converger en blockchain y en la programación de contratos inteligentes con Solidity. Vamos a ver también algunas fallas de la seguridad y vamos a revisar bien cómo funcionan los criptosistemas, ¿no? Entonces, es bien importante tener estos conceptos muy claros. Comenzamos con el objetivo. Bueno, pues ya lo comentamos, es introducción de fundamentos de la criptografía de llave pública. Ya habíamos revisado algo de esto. La criptografía, como mencionamos, es la ciencia que se ocupa del estudio de algoritmos, protocolos y sistemas que se utilizan para proteger la información y dotar de seguridad a las comunicaciones y a las entidades que se comunican. Y básicamente existen dos tipos de criptografía: la criptografía de llave simétrica o de llave privada, y la criptografía asimétrica o de llave pública. Aquí es bien importante señalar que actualmente la gran mayoría de los sistemas que son desarrollados, y de hecho los protocolos de red, etcétera, no tienen o no incluyen protocolos de seguridad al momento de ser diseñados. Por ejemplo, TCP/IP. El protocolo TCP/IP se diseña, se presenta, se utiliza, pero en su concepción generalmente no trae seguridad integrada. Después se añaden otras capas y se añaden otros protocolos para proteger esa comunicación y proteger el protocolo. Estos protocolos, el de TCP, por ejemplo, se presentan en algo que se conoce como RFC o Request for Comments. Esta solicitud de comentarios son documentos oficiales que se ofrecen al público para que los vayan revisando. Entonces, generalmente tienen algunas secciones. Si me dan un segundito, les puedo mostrar ahorita el RFC TCP, IP. A ver, vamos rápidamente a ver si lo encuentro ahorita en la red. Generalmente esos protocolos no tienen seguridad integrada. Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, les voy a mostrar, voy a compartir en esta sección. Voy a hacer más grande esto. Por ejemplo, este es el protocolo TCP/IP y es la definición. Se conoce como RFC, si ustedes alcanzan a distinguir. Es de la IETF.org, es un organismo internacional que se encarga de la definición de este tipo de protocolos y explican a detalle algunos conceptos de TCP/IP, qué es, etc. Bueno, cuando eso se presenta a la gente, que de hecho se presentó desde 1991, se presenta con ese párrafo de seguridad. En realidad dice algunas consideraciones con TCP, el protocolo TCP/IP. Hay algunas consideraciones de seguridad con este protocolo. Para algunas personas es un problema serio, para otras no. Depende de los requerimientos del usuario. Es todo lo que menciona de seguridad. En realidad, en la definición y en todas las recomendaciones que hacen en este documento de TCP/IP, no incluye medidas de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues se tiene que incluir mecanismos de seguridad para proteger esos protocolos. Entonces, parecería tonto, pero tiene un sentido, ¿no? O sea, la definición de protocolo se enfoca a TCP/IP, no se enfoca a las cuestiones de seguridad. Algo que me gusta, por ejemplo, y retomando el tema de blockchain, es que blockchain ya se diseña tomando en cuenta la seguridad de los sistemas.
y de la red, por supuesto. Entonces, más adelante vamos a ver esto. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? ¿A qué es importante? Esta ciencia de criptografía se ocupa de proteger esos protocolos que que han sido diseñados sin seguridad integrada. ¿Qué es la criptografía simétrica? Lo vimos la clase anterior. Es un tipo de criptografía en la cual se utiliza el mismo algoritmo de cifrado y descifrado para cifrar y descifrar un mensaje, y además se utiliza una misma llave. Se tiene un texto original o texto plano, el cual contiene la información tal cual se quiere enviar. Se utiliza el algoritmo y la llave para cifrarlo y se envía el texto cifrado a través de un canal que siempre vamos a asumir como un canal inseguro. Entonces, cuando le llega a Bob, en este caso, le llega un mensaje cifrado, se utiliza el algoritmo y la llave para descifrarlos y tengo mi texto original. Aquí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema asociado a esta criptografía? El primero y más importante, y por el cual no se sigue utilizando con la misma frecuencia, es posible utilizarlo, pero ya no es tan relevante, es que necesitamos un mecanismo para distribuir la llave. Sin embargo, al momento de que Alicia y Bob comparten la misma llave, esa comunicación ya es comprometida porque Alicia puede estar segura que ella no ha compartido la llave con ningún otro usuario, pero en este caso Bob podría por error o por mala intención compartir la llave de cifrado que utiliza Alicia. ¿Esto cómo se soluciona? Disculpen si escuchan el ruido de los perros de acá afuera, pero bueno, no puedo hacer mucho por ello. ¿Cómo se soluciona? Esto se soluciona con un organismo, o se intenta mitigar este problema, con un organismo que se encarga de distribuir las llaves. Recuerden que aquí yo puedo ser desde una persona que tiene un portafolio con la llave escrita en un papel y voy con mi portafolio, se le entrego a la otra persona y a partir de ahí ya nos podemos comunicar. Sale, pero generalmente tenemos que utilizar, y sobre todo ahora con los medios digitales, tenemos que utilizar un medio digital para hacerle llegar a la otra persona esa llave. Con el paso del tiempo, pues algunas personas se dieron cuenta que ese mecanismo pues ya no tenía sentido. O sea, ¿para qué invertir tiempo, dinero y esfuerzo en tener esa criptografía simétrica si al final la llave privada se compromete al compartirla con un tercero para proteger la llave? Entonces no tenía mucho sentido y se diseñó lo que se conoce como criptografía asimétrica. En este caso, se utiliza una llave para cifrar y la otra para descifrar. La que generalmente, bueno, el usuario, la que se comparte es la llave pública del usuario. En este caso, también tiene ese nombre de criptografía de llave pública y privada. Este mecanismo fue presentado en 1973 por Rives, Shamir y Adelman y presentaron el mecanismo que se llama RSA. Como ustedes pueden ver, RSA viene de la primera letra de los nombres de estas personas. Ellos fueron los que presentaron en 1973 este artículo diciendo, bueno, no funciona y lo que vamos a hacer ahora es presentar un mecanismo en el cual las personas tuvieran un medio de cifrado diferente, perdón, una llave para cifrar y otra para descifrar. Actualmente, uno de los algoritmos más seguros, o mejor dicho, el que se utiliza incluso por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, es un algoritmo que se llama Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, o SDSA, o algoritmo de firma digital de curva elíptica. Más adelante veremos si nos da chance y vemos de qué trata este algoritmo. Pero es el algoritmo que incluso implementa Bitcoin para cifrar y descifrar transacciones. ¿Cuál es una de las principales características de la criptografía de llave asimétrica? Que la llave pública es derivada a partir de la llave privada. O sea, ¿qué significa? Que existe una conexión entre ese par de llaves. ¿Cómo derivo esa llave pública a partir de la llave privada? Aplicando un algoritmo hash a la llave privada. Entonces yo tengo mi cadena de caracteres que representan la llave privada, aplico un algoritmo basado en funciones hash y obtengo mi llave pública. Puede ser que yo aplique varios algoritmos, ¿eh? No se queden con la idea de que es solamente un algoritmo de funciones hash. Puede ser que yo tengo una llave pública, pero una llave privada, le aplico una función hash, luego le aplico otro algoritmo de cifrado
y luego otra vez una función hash, y así obtengo la llave privada. O sea, para obtener esa llave privada puede pasar por múltiples etapas. ¿Qué nos permite la criptografía de llave asimétrica? Bueno, al igual que la llave privada nos permite confidencialidad, pero también puedo obtener autenticación e integridad de la información. ¿Cómo funciona la confidencialidad en el caso de la criptografía de llave asimétrica? Supongamos que tenemos, en este caso puede ser el mismo algoritmo de cifrado, pero la llave que tiene Alicia es diferente a la llave que tiene Bob. ¿Sale? ¿Qué sucede? En la criptografía de llave simétrica, todos tienen que preocuparse porque la persona que va a recibir su llave tenga una llave privada. Algo importante que se me olvidó mencionar es que en el caso del algoritmo de cifrado simétrico, generalmente con cada persona o cada entidad con la que yo me vaya a comunicar, debe tener una llave simétrica. O sea, si yo me comunico con 10 personas, voy a tener una llave simétrica para cada una de esas 10 personas, porque porque yo no le puedo dar mi llave simétrica a las otras 9, porque si no, pues ya se comprometería, ¿no? Entonces, yo tengo una llave simétrica para cada entidad con la que yo me quiero comunicar. En el caso de las llaves públicas y privadas, yo necesito solamente un par de llaves, una privada y una pública. Y como su nombre lo indica, con las personas que me quiero comunicar, lo único que tengo que hacer es darles la llave pública. Esa llave pública le va a servir a las personas para encriptar sus mensajes. Ahora bien, ¿puedo cifrar solamente con la llave pública? No, también puedo cifrar con la llave privada, pero eso ahorita vamos a ver cómo cambia el asunto. En el caso de la confidencialidad, yo voy a utilizar la llave, por ejemplo, Alicia le quiere enviar un mensaje confidencial a Bob, y lo que va a hacer es utilizar la llave pública de Bob para cifrar el mensaje. ¿Cómo sé que solamente Bob va a poder descifrar ese mensaje? Bueno, si yo cifré el mensaje con la llave pública de Bob, quiere decir que Bob tiene una llave privada asociada a esa llave pública. Y seguramente, o así debe ser, Bob debe tener resguardada esa llave privada y debe ser el único capaz de descifrar ese mensaje. Con esto que garantizo confidencialidad de que cuando el mensaje viaje a través de un canal inseguro de comunicación, ese mensaje puede ser interceptado, pero va a estar cifrado. Y con lo mismo como mencionamos con las funciones hash, el texto cifrado no debe dar ninguna información para que un atacante descifre la llave privada. Se lo recuerdo, en este caso, el algoritmo de cifrado, la llave pública, incluso los textos originales e incluso el texto cifrado, los puede interceptar un atacante. Lo que yo no puedo hacer es que con toda esa información que es pública, yo pueda derivar la llave privada de Bob. Lo único que se tiene que guardar en la criptografía de llave privada es la llave privada o secreta de los usuarios. Una vez que esa se compromete, entonces ya no hay forma de garantizar la seguridad del algoritmo. Pero mientras, de hecho es algo, imagínense, pónganse a pensar la fuerza o lo innovador de estos algoritmos que, aun conociendo la llave pública, el texto cifrado, el algoritmo de cifrado, el texto original, yo no puedo de ninguna forma derivar esa llave privada que tiene Bob. Bueno, consideraciones. Como ya comenté, la llave pública y el algoritmo de cifrado son conocidos. Como ya les había dicho, fíjense, este algoritmo se propuso en 1973, RCA, se propuso en ese año, y no ha sido roto, ¿no? Depende también de la longitud de la llave. No debe ser posible deducir la llave privada a partir de la llave pública. ¿Qué quiere decir? Que yo sí podría derivar la llave pública si tengo la llave privada. Lo que no puedo hacer es ir en reversa. Si yo tengo una llave pública, no puedo encontrar esa llave privada. Solamente la llave privada necesito mantener en secreto. La complejidad radica en la longitud de esa llave privada. En el caso, por ejemplo, de Bitcoin,
esa llave privada tiene una longitud de 256 bits o el equivalente en bytes a 32 bytes. ¿Sale? Entonces, es importante considerar que los algoritmos pues son públicos y como les comenté en otra clase, eso implica que a pesar de estar expuestos y bajo ataque todo el tiempo, pues el algoritmo garantiza la seguridad. O sea, debe haber gente tratando de descifrar esos algoritmos 24 días a la semana durante los 365 días o durante las 52 semanas que tiene el año, porque si alguien logra descifrar RCA o logra romper el algoritmo de curva elíptica, pues puede descifrar muchísima información, incluso de Estados Unidos, de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, o de la NASA, o de Rusia, o todo el mundo utiliza esos algoritmos. Y además podría pues compartir las carteras digitales de gente que tiene Bitcoin porque está basado en eso. Entonces, imagínense todo eso, todo está, el pilar de esto es que esa llave privada no pueda ser generada. Bueno, ¿qué es la integridad? Algo que no vimos con las funciones hash, me pasó a comentarles. La integridad es que la información llegue tal cual. Antes de pasar a las siguientes slides, vamos a revisar eso solamente para recordarles. ¿Cómo puedo garantizar que la información llegue íntegra a un usuario? En el primer paso, si yo quiero enviar un documento a un canal de comunicación, lo que hago es encontrar el valor hash de ese texto. Yo lo envío. En este modelo, la información no viaja cifrada. Solo envío un valor hash y el texto plano. Obviamente, cualquiera se podría enterar de lo que estoy enviando, ¿no? Pero cuando le llegue a Bob, lo que Bob sí puede hacer es determinar si el valor hash es igual al valor hash que se obtiene al cifrar el mensaje original. Si esos dos valores coinciden, es que la información viajó íntegra por la red y se recibió de manera íntegra, o sea, se recibió sin ninguna modificación. A eso se le llama integridad de los datos, ¿no? Que la información llegue sin que tenga ninguna modificación. Ahora bien, yo no puedo solamente enviar información en texto plano con su valor hash porque, bueno, si alguien lo intercepta, pues va a modificar el texto original y obtiene otro valor hash, lo sustituye y lo reenvía al usuario. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar algún mecanismo basado en criptografía simétrica para proteger la integridad. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo combinar funciones hash con criptografía de llave asimétrica. Bueno, cuando hablamos de confidencialidad, dijimos que en este caso, si Alicia quisiera enviarle un mensaje a Bob y quisiera que la información fuera confidencial, lo que Alicia haría es cifrar la información con la llave privada de Bob. Entonces con la llave pública de Bob. Entonces Bob, con su llave privada, descifra el mensaje. Y eso es confidencialidad. Ahora bien, ¿cómo puedo garantizar que cuando envío un mensaje sea realmente yo quien lo está enviando? Observe lo siguiente. En este caso, Alicia va a enviar un texto cifrado a Bob, pero no, en este modelo no le interesa que el mensaje sea confidencial. Lo que le interesa es validar que el origen del mensaje sea Alicia. Entonces, lo que hace con el texto original es que cifra su mensaje utilizando su misma llave privada. Ese mensaje viaja por el canal de comunicación inseguro y cuando Bob lo recibe, él es capaz de descifrar ese mensaje utilizando la llave pública de Alicia. Lo que va a hacer ahora es que puede validar el emisor del mensaje. Obviamente, todos los que tengan la llave pública de Alicia pueden descifrar ese mensaje, pero a nadie le sirve más que a Bob, porque lo que Bob quiere estar seguro es que el texto que se envió fue generado por Alicia. No le interesa si alguien lo ve o no lo ve. No le interesa que el mensaje sea confidencial. Lo que le interesa es que esté firmado por Alicia. Entonces, ahí observen. Primero, si quiero que el mensaje sea confidencial, utilizo la llave pública del receptor. Si quiero que el mensaje esté firmado, utilizo mi llave privada. Y bueno, todo esto se puede combinar. No es lo más eficiente. De hecho, hay otros mecanismos.
Esto con fines didácticos, se los comento, para que ustedes analicen y vean cómo puedo a través de estas combinaciones ofrecer integridad, confidencialidad y firma digital. Bueno, ¿qué es lo que le interesa a Alicia? A Alicia le va a interesar enviar un mensaje que es confidencial a Bob, pero además le interesa firmar el mensaje para que Bob sepa que Alicia es realmente quien envió ese mensaje. Pero además necesita mantener la integridad del mensaje. Necesita saber que el mensaje no ha sido modificado por Bob o por alguna otra persona. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Primero, Alicia aplicaría una función hash al texto original y junto con el texto original los incluye en un mensaje. Entonces, en el paso 2, Alicia incluye el valor hash y el texto original. Lo primero que va a hacer Alicia es firmar el mensaje. Entonces, para ello, cifra esa información utilizando su llave privada. Pero bueno, ya sabemos que cualquiera con la llave pública de Alicia puede descifrar ese mensaje y saber el contenido del mensaje. Entonces, además de eso, Alicia ahora quiere que sea confidencial. Para que sea confidencial y solamente Bob pueda ver el contenido, entonces, además, en el tercer paso, va a cifrar toda esa información con la llave pública de Bob. ¿Qué quiere decir? Que cuando el mensaje viaje y llegue a Bob, esta técnica de cifrado tiene que garantizar integridad, firma digital y confidencialidad. ¿Qué es lo que hace Bob? Primero, para poder leer el contenido del mensaje, en el paso 4 descifra con su llave privada el mensaje que le envió Alicia. ¿Qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar información que fue firmada por Alicia, pero ahora Bob va a necesitar comprobar que realmente fue Alicia quien firmó el mensaje. Entonces, va a utilizar la llave pública de Alicia y descifra esa información. Si se descifra correctamente y obtiene el texto plano y su función hash, quiere decir que Alicia fue la que firmó ese mensaje. Finalmente, para validar la integridad de la información, lo que hace es aplicar otra vez una función hash al texto plano y obtiene un valor hash. Ese valor hash se compara con el valor hash que viajó en el mensaje cifrado. Si es igual, quiere decir que el mensaje no ha sido modificado. Bueno, entonces les digo, esta no es la forma más eficiente, pero se pueden combinar todas estas técnicas para ofrecer diferentes servicios de seguridad. Si se acuerdan, en la primera clase vimos sobre los servicios. Los servicios en este caso son integridad, firma digital y confidencialidad. ¿Con qué mecanismos de seguridad alcanzamos estos servicios? Bueno, con criptografía y llave pública, funciones hash. ¿Sale? Bueno, ahora bien, pregunta. ¿Es importante el orden en el que se aplica estos mecanismos? ¿Qué creen? ¿Es importante, sí o no? Bueno, si se duermen, les voy a responder la pregunta. Sí, sí es Sí, importante. Sí es importante, porque imaginemos que Bob, perdón, Alice invirtiera primero cifrara con su llave pública de Bob y luego cifra con la llave privada de Alicia. Entonces no serviría de nada porque cualquiera con la llave privada, con la llave pública de Alicia, podría descifrar el mensaje y ver que aunque sea confidencial la información, pues ya todo el mundo va a poder descifrar ese mensaje. Sí es importante el orden en el que voy a cifrar o descifrar y si lo voy a hacer con una llave pública o una llave privada del par con el que me quiero comunicar. Todo es importante. Bueno. Profe, Aplicaciones. pero entonces al final, ¿Sí? si la llave no, o sea, si la llave es una de las partes más importantes, según estoy entendiendo, ¿no? O sea, Así con es. ella no descifras nada y si la tienes, pues tienes acceso a todo, ¿no? En pocas palabras. Así es. Si tú comprometes la llave privada de tu llave privada o la de otra persona, el atacante ya tiene acceso a todo, ¿sí? Es prácticamente el algoritmo de llave pública, la llave secreta es lo más importante. Es lo único que no puedes recuperar. Todo lo demás se puede compartir, se puede saber cómo funciona,
puedes tener un par de texto plano con su texto cifrado, la llave pública, el algoritmo, analizar los algoritmos, ejecutar pruebas de fuerza bruta, monitorear la red, todo se puede. Lo único que no debes compartir es la llave secreta, ya sea tu llave secreta o el de otra persona. Pero digo, no debes conocer la de otra persona, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. Con todos estos de las llaves y los mecanismos de seguridad, ¿existe algún otro que complemente estos mecanismos? No sé, como por ejemplo, un monitoreo así de movimientos erráticos que no son regularmente comunes y que te detecte y te bloquee la llave o te... Ok, buena pregunta, buena pregunta. Estos son mecanismos, como les dije, es una parte de lo que sería la seguridad de un sistema. En realidad, generalmente se tienen que complementar con otro tipo de seguridad. Por ejemplo, si tú tienes un sistema, tienes que una red, o por ejemplo, la universidad, pues los passwords, la contraseña y la información del correo electrónico viaja cifrado, encriptado por las contraseñas. Pero en realidad necesitas otro tipo de información complementaria, como por ejemplo necesitas un firewall, necesitas un antivirus, necesitas control de acceso, necesitas, o sea, recuerden que no hay una herramienta única para garantizar la seguridad en la red. Y de hecho, pues hay medidas de seguridad, hay ataques que el cifrado no previene, ¿no? Por ejemplo, si alguien se pone a mandar mensajes, pues la información se detiene y no necesariamente tienes que descifrar el mensaje para ocasionar un daño. Particularmente con lo que tú comentas, hay formas de prevenir y detectar, y hay un concepto que se llama IDS. En inglés es Intrusion Detection System, o Sistema de Detección de Intrusos, que es estar monitoreando la red para tratar de encontrar ese comportamiento errático. Sí, se llaman IDS. Ese tipo de mecanismos, pues, se combinan igual con varios mecanismos para poder tratar de detectar si hay un nodo en la red, si hay un comportamiento inusual, si hay mensajes que se envían fuera de algún lugar donde no deba de enviarse. Entonces, el detalle con ellos es que, pues, ocasionan mucho tráfico y reducen el performance de la red porque tienen que estar monitoreando la comunicación interna de un sistema, ¿no? Pero sí, efectivamente, no es lo único que se tiene que implementar en un sistema. De hecho, la otra vez escuchaba algo y sí es cierto, ¿no? Muchas veces lo he visto, estaba escuchando a unos chicos que daban un speech de su proyecto y su proyecto tenía que ver con blockchain la persona el juez muy acertadamente le preguntó, oye, pero ¿cómo garantizas la seguridad del sistema? Dijo, no, y la respuesta fue, no, es que blockchain se carga todo eso con las llaves privadas, seguro. Y no es cierto. Los criptosistemas, y en este caso particular blockchain, si ustedes quieren, ofrecen algún servicio de seguridad y implementan mecanismos de seguridad, pero tú tienes que complementarlo con otras técnicas para garantizar o elevar el nivel de seguridad del sistema. ¿Sale? Entonces no es una única herramienta, siempre se tiene que combinar con otras herramientas. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, vamos a continuar. ¿En qué aplicaciones tiene esto de la criptografía llave pública? Bueno, la comunicación en general en muchas partes del mundo y entre muchas instituciones, de muchos gobiernos, muchas instituciones, se hace utilizando la criptografía llave pública. Una pregunta que siempre hacen, bueno, es que si el cómputo cuántico descifrara los algoritmos de curva elíptica y Bitcoin quedaría expuesto, ¿no? Yo lo que les puedo decir es que si hubiera una técnica para comprometer los algoritmos que existen o las llaves privadas que existen ahorita, la última de nuestras preocupaciones sería Bitcoin o blockchain. En realidad, todos los sistemas de los gobiernos, las claves para el lanzamiento de misiles, el monitoreo de personas, la información de las personas, ¿cómo se llaman? Los usuarios, de los testigos protegidos del FBI, la comunicación de los satélites, todo está protegido por algoritmos de llave pública y todos tienen llaves secretas. Algunas variantes, por ejemplo, no sé si han visto en las películas que a veces alguien necesita un hardware para poder descifrar algo. Efectivamente, no es se combina con
a lo mejor un password, un hardware que puede ser un USB que se introduce para poder descifrar el mensaje. A veces son más de una persona que al mismo tiempo tienen que hacer algo para poder, por ejemplo, si Estados Unidos quiere lanzar un misil, tienen que meter una llave, que es un hardware, descifrar, poner su huella digital, y lo tienen que hacer 2 o 3 personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, son sistemas ya bastante complejos, pero si alguien compromete la llave pública, la llave privada, pues ya se tiene medio camino recorrido. ¿Ok? Particularmente en blockchain y en Bitcoin se utiliza el cifrado de llave pública y privada. Todas las transacciones que se cifran utilizando esas técnicas. Los usuarios, para poder administrar sus depósitos, tienen una llave privada. Esa llave privada les sirve para firmar sus transferencias. ¿Ok? Entonces, generalmente, si Alicia quiere comunicarse con otro usuario, tiene una llave pública que luce de la siguiente manera y una llave privada. Si ustedes notan, la longitud de la llave pública es más pequeña que la longitud de la llave privada. Para poder descifrar el mensaje, pues se le aplica a esa llave privada un algoritmo hash, como está en la imagen de hash de PRK, que es hash la private key, y se obtiene la llave pública. Lo importante de esto es que existe una relación entre estas dos llaves. Algo bien importante, obviamente yo no puedo ir en reversa precisamente porque ya le apliqué esa función hash y como vimos es una de las propiedades de las funciones hash. ¿Qué sucede? Que cuando yo quiero firmar una transacción, si yo quiero enviarle fondos a Bob, ¿ok? Lo que voy a hacer es utilizar la llave pública de Bob para que reciba esos fondos. Pero para que yo pueda enviar mis fondos, tengo que firmar esta transacción con mi llave privada. Entonces es un juego de llaves, ¿no? Si yo quiero enviarle fondos a alguien, se las envío a su llave pública, que en este caso funcionaría como el número de cuenta de una tarjeta bancaria. Ese sería su número de cuenta. Y para que yo pueda firmar, así como mi NIP en el cajero, para que pueda sacar dinero, tengo mi llave privada. ¿Cuáles son los inconvenientes de esto? Que como ustedes ven, pues no es muy amigable esta nomenclatura. Es prácticamente imposible que yo me aprenda todos esos números. Así me los puedo aprender. De hecho, hay gente que se las aprende. Pero no es muy fácil. Y si se me olvida, pues ya no hay forma prácticamente de recuperar los fondos que yo tenga en mi cartera digital. Entonces, a partir de esta información, yo genero la llave, perdón, yo envío la transacción a Bob y puedo enviar fondos y manipular fondos en este tipo de criptosistemas. Aquí, ¿qué puedo mejorar? Bueno, como ustedes ven, hay formas de... Esto se puede pasar, por ejemplo, a un código QR para que el código lea una imagen y yo pueda firmar mis transacciones. Obviamente, si pierdo mi llave privada o la comprometo, cualquiera podría manipular mis fondos. Algunas ideas que tenemos de resumen. Les quiero mostrar una imagen, a ver si me da chance aquí. Rápidamente. Se me pasó comentárselos hace un ratito. ¿Cuáles son las desventajas del algoritmo de llave pública? Todo en esta vida tiene ventajas y desventajas. En el caso del algoritmo de llave pública, si bien es cierto que yo no necesito a alguien que administre la llave secreta, porque yo lo único que tengo que compartir es la llave pública, sí necesito a alguien que asocie esa llave privada con la llave pública. O sea, yo tengo una llave pública y Juan Pérez dice que él es el dueño de esa llave pública. Bueno, ¿cómo puedo hacer para realmente garantizar que esa persona sí está asociada a esa llave pública? Entonces, hay algo que se conoce como Public Key Authority, que lo que hacen es validar esa asociación entre llave privada y llave pública, ¿no? Incluso en el criptosistema como blockchain o Bitcoin, yo tengo una llave privada y una llave pública, y yo le digo, oye, mira, te llevo mi llave pública, soy la UTM, págame a esta llave pública. Ok, ¿cómo sé que esa llave pública realmente pertenece a la UTM, no? No tengo forma de saberlo. Entonces, estas instituciones o estas entidades, su trabajo es eso, su chamba es esa,
validar que esa llave pública realmente pertenece a quien dice ser. Es como cuando yo quiero enviar fondos desde mi cuenta bancaria, pues la persona con la que me estoy comunicando, pues me envía su cuenta y ya con eso tengo la seguridad de que ahí debo de enviar los fondos, pero si no, de ahí porque el banco está haciendo esa labor. Bueno, y entonces existe un protocolo de comunicación, ahí lo que tengo que hacer es pedirle, o sea, yo no, en los criptosistemas tradicionales, yo no le pido a Bob, lo primero que voy a hacer es pedírsela a esa autoridad, entonces hago un request y le envío una marca de tiempo. En este caso, la autoridad ya está seguro de que B está asociado a una llave pública y de que A está asociado a una llave pública también. ¿Sale? Es como que yo voy al banco, muestro mi credencial de lector y muestro mi tarjeta. Entonces, el banco ya está seguro de que esa tarjeta pertenezca a Himmer, ¿no? Y si me la roban, quiere decir que esa tarjeta no es asociada a esa identificación, algo similar. Cuando yo hago esto, ¿qué es lo que le envío a Alicia? Le voy a enviar cifrado la llave privada de esa autoridad. Le voy a enviar la llave pública que me dio Bob. Le voy a enviar ese request de Alicia y el tiempo en el que fue hecho ese request. Esa información, como yo, fíjense, la envió la autoridad firmada con su llave privada. Entonces, Alicia puede descifrar ese mensaje porque tiene la llave pública de la autoridad. Y al tener la llave pública de la autoridad, está garantizado de que la autoridad firmó ese mensaje. Yo cuando descifro el mensaje obtengo lo que me interesa, que es la llave pública de Bob, y le voy a enviar mi identidad y un valor n que sería el nonce. Ese nonce, ¿qué es un nonce? Es un número utilizado solo una vez. Se lo envío a Bob, le envío, mira, soy yo, lo encriptamos con tu llave pública, quiere decir que solamente Bob lo va a poder descifrar porque se encriptó con esa llave pública. Te envío mi ID para que nos comuniquemos y te envío este valor único para que nadie pueda retransmitir el mensaje. En el paso 4, Bob lo que hace es hacer un request también a la public key y la autoridad le responde a Bob con un mensaje mandándole la llave pública de A. ¿Sí? Le dice, mira, Alicia se quiere comunicar contigo, esta es su llave pública. Para garantizar de que realmente yo soy el que firma el mensaje, voy a cifrar este mensaje con mi llave privada. Entonces Bob, que tiene la llave pública de la autoridad, bueno, descifra el mensaje utilizando la llave pública de la autoridad y obtiene la llave pública de Alicia y también recibe el request que envió y el tiempo, la marca de tiempo. Eso es en el paso 5. En el paso 6, como Alicia ya le envió la llave pública y su ID, Bob descifra ese mensaje utilizando su llave privada y obtiene el ID de Alicia y el nonce. Entonces le responde a Alicia utilizando la llave pública de Alicia. O sea, le manda otro mensaje confidencial. Nada más que ahí va a enviar el nonce que le envió a Alicia y un nuevo número que le haya generado. Entonces, Alicia recibe ese mensaje. Como fue cifrado utilizando su llave pública, Alicia utiliza su llave privada y obtiene el valor de N1 y N2. De nueva cuenta, lo que hace es le contesta a Bob cifrando un mensaje con la llave pública de Bob y con el valor N2 que fue el que le envió Bob. Entonces, de esa forma establecen ya confianza entre el que inicia y entre el que recibe. Si fueran entre personas, pues yo te puedo enviar a través de mi WhatsApp mi llave pública y privada, pero en realidad aquí estamos hablando que se pueden comunicar dispositivos electrónicos o servidores o computadoras, entonces, o robots, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que haber una comunicación de este tipo que no es tan sencilla, no es tan obvia, para que las personas y las entidades reciban esas llaves públicas y esa llave privada.
¿Sale? Entonces, hay muchas variantes de esta metodología, no lo vamos a ver, como ustedes ven, revuelve un poquito, pero esa es la idea, de que tiene que haber mecanismos de comunicación y de intercambio de información para que yo pueda obtener la información y estar seguros de que esa información es correcta y proviene de la persona que dice ser el dueño de esa información. ¿Sale? Entonces eso es para que analicen. Igual luego les paso el PDF, subo todo eso para que ustedes lo tengan a la mano. Pero bueno, hay muchas variantes de algoritmos como este para comunicación. Recuerden, son algoritmos de tipo handshake, en los cuales se intercambian hasta que se llegue a un acuerdo, o de múltiples vías para poder compartir información. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, ya me lo terminamos. Vamos a ver nada más un ejemplito de la llave pública y privada. Todo bien, profe. Ok, bueno, no se me duerman, ya me lo terminamos. Bueno, ¿cómo se ven las llaves públicas y privadas? En realidad, vean, ese es un ejemplo de una llave pública y privada. Vean el tamaño de la llave pública, a diferencia de Bitcoin. En este caso, la llave pública es más grande que la llave privada. ¿Eso por qué? Bueno, porque el algoritmo hash que se utilizó para derivar esa llave pública, pues es diferente al algoritmo hash que utiliza Bitcoin. Esa es la única razón. En este caso, yo puedo ir generando, observen cómo van cambiando la llave pública a partir de diferentes valores que voy generando de llave privada, ¿sí? Me van generando llaves públicas. Aquí, ¿cuántas llaves públicas o cuántas privadas puedo tener? Es infinito el número de llaves privadas y públicas, ¿no? Que puedo tener. Imagínense acá, de llaves públicas, tengo todas esas posibilidades. Tengo del 0 al 10 más la letra del alfabeto. Entonces, multipliquen la cantidad por la longitud de caracteres. Tengo 32 por a la 256, creo, 120, no sé cuántos son. Y es prácticamente imposible que cuando yo aplique la función hash a la llave privada, haya una colisión. ¿Se acuerdan de eso? Y que dos llaves privadas tengan la misma llave pública. Eso teóricamente no es posible. Y no es posible por la longitud de la llave privada y por la longitud de la llave pública. Teóricamente es posible, pero la probabilidad es infinitamente mínima para que eso llegue a suceder. Prácticamente imposible que suceda. Bueno, un ejemplo de cómo aplico acá en Signatures, cómo aplico mi llave pública. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que viaja? Si yo tengo un mensaje, por ejemplo, hola, esta es una clase de seguridad de la información. El usuario tiene su llave privada o el usuario va a firmar algo. Entonces, del mensaje aplica una firma y obtiene la firma de este mensaje. Como ustedes pueden ver, igual es una cadena de caracteres en la cual lo que está haciendo es firmando esa información con su llave privada, diciendo que yo estoy garantizando que esta información la estoy generando yo. ¿Cómo se verifica? En este caso necesitaría yo la llave pública del que me envió el mensaje, tengo el mensaje y tengo la firma. Entonces yo puedo, como yo conozco todo lo demás, tengo el algoritmo, tengo las herramientas para hacerlo, lo único que tengo que hacer es agarrar la firma, utilizar la llave pública del que me envió y le doy verificar. Y en este caso se verifica porque también puedo conocer el texto plano. Aquí en este caso es una variante en la cual yo estoy aplicando incluso integridad del mensaje. ¿Por qué? Porque si yo modifico algo, por muy pequeñito que sea, y le doy verificar, ya ocurre un error. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje firmado con la llave privada del emisor ya no coincide con este mensaje que fue modificado. Entonces, para que funcione todo, tiene que permanecer sin ninguna modificación. De nueva cuenta, por ejemplo, acá si modifico algunos valores de la llave pública, o intento utilizar otra llave pública, no se puede porque no tengo los valores correctos. ¿Qué estoy garantizando con este mecanismo? Garantizo que el mensaje sea íntegro y garantizo el origen, que en este caso está firmado por el emisor. Esto lo estoy haciendo con texto, pero en realidad una transacción bancaria o una transacción con Bitcoin también, o con criptomonedas, también funciona de manera similar. Yo tengo un mensaje donde envío, por ejemplo, $20 a una persona y tengo que se utiliza de la cuenta o la llave pública de una persona
a la llave pública de otra persona. Entonces lo que hago es, voy a firmar esta transacción con mi llave privada y obtengo una cadena de caracteres que es la firma digital. Y en este caso, para verificar, lo único que hago es, tengo la firma, tengo las llaves públicas y doy verificar y el mensaje ha sido correcto. Si yo modifico cualquier bit que ocurra aquí en el mensaje que recibo, obtengo que se invalida el mensaje o la transacción. ¿Sale? Entonces, bueno, obviamente aquí estamos revisando, ya para concluir, de manera esto muy general, pero en la realidad está que detrás de todo eso existen muchísimos algoritmos matemáticos y mucha gente que se rompe el coco diseñando algoritmos basados en matemáticas. Cuando alguien les diga, ¿para qué sirven las matemáticas? Bueno, no te sirven a ti, ¿sí? No nos van a servir a nosotros, pero todos los criptosistemas, toda la seguridad está basada en algoritmos matemáticos para soportar esta teoría de criptografía de llave pública o criptografía de llave simétrica. Bueno, con eso concluimos el día de hoy. Espero no haberles mareado mucho. En la siguiente sesión, que sería el martes, vamos a revisar. Les voy a dejar una tarea de proyecto. Yo sé que ya les debía haber subido su tarea, pero se los voy a dejar. No vamos a tener un examen tal cual, vamos a tener unas ideas, o a lo mejor les pido que hagan un cuestionario, pero no me voy a poner muy estricto con eso, para que llenen ya sea en el Moodle o en el Teams, pero lo que sí es que voy a pedirles que hagan unas tareas, ¿no? Algo importante que me preguntó Magdalena ahorita también, la teoría de threat hunting, se me pasó comentarlo. Threat hunting hace algo similar, a pesar de todos esos criptosistemas y toda esta teoría de llave pública y privada, pues también la tendencia es tratar de detectar esos ataques antes de que ocurran, o posibles ataques de que puedan ocurrir. Entonces recuerden, ya para terminar, no es esto, es un mecanismo de seguridad que nos brinda algunos servicios, pero si quiere una seguridad más completa e integral, la tengo que combinar con otros mecanismos. Bueno, por mi parte es todo. No sé si tiene alguna duda, algo que quieran comentar. Está claro, profe. Todo claro, profe. Bueno, muchas gracias por su atención. Ya les dejo descansar. Cuídense mucho. Nos vemos el martes. Cualquier cosa estén pendientes del chat por si me ocurre algún... No creo, el martes seguro tenemos clase. Les voy a mandar una tarea y les voy a mandar la tarea y perdón, se me fue la otra onda. Bueno, ahí ya empezaríamos con los temas ya de blockchain para aplicar todo eso que estamos viendo de criptosistemas. ¿Sale? Nos vemos entonces. Cuídense mucho. Gracias, profe. Igualmente. Bye. Profe. Gracias, profe. Hasta luego.